Bueno, estamos de regreso y a ver, resultado de la crisis del agua en el Gran San Salvador, se ha de nuevo puesto sobre la discusión el tema de la ley de agua. Correcto. ¿Verdad? ¿Cuál es cuál es la postura que tienen como partido en relación a este proyecto? Que, bueno, digo, son varios, ¿verdad?, anteproyectos que están así siendo discutidos, pero que no se ha logrado acuerdo y llevan ya bastante tiempo, y si no es que una década en este tema de casi darle una década, de darle al país un esquema, digamos que un parámetro de poder regular este tema del agua. Mira, hay que centrar un poco por qué la necesidad de la ley de aguas. No solo por lo que ocurrió, sino por el uso del agua. Cómo se va a usar este medio para todas las actividades que demanda la vida cotidiana y la economía, porque también la economía ocupa el agua. Entonces, ¿cómo se va a distribuir? El centro aquí, mira, fíjate que casi todos los proyectos, bueno, hay 2.5, digamos, presentados, casi todos coinciden en digamos, el 95% de los artículos. ¿En qué difieren? En el órgano que va, o en el ente rector que se va a crear para dirigir esta actividad, en la composición del mismo. Nosotros decimos, mire, tiene que haber una composición que garantice equidad entre los diferentes sectores. ¿Qué significa? Que estén ahí, por ejemplo, los representantes de las juntas de agua, que estén ahí, por ejemplo, aquellos representantes de ONGs medioambientales, que esté el gobierno, por supuesto, y que esté la empresa. Nosotros nos decimos que no esté, pero en debida representación. Y otros que dicen, no, mire, aquí solo va a estar gobierno y empresa privada, nada más. Y empresa privada, y cuando tú haces el análisis de qué es empresa privada, ¿de acuerdo? Te dicen, voy a poner nombre, ANEP, 2 representantes. Cámara de Comercio, que es parte de la ANEP, también 2 representantes. Y te van mencionando otros que todos son parte de la ANEP. Entonces, cuando haces tú la suma de eso, la ANEP tiene más puestos en este órgano de decisión que el gobierno mismo. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿quién se va a servir ahí? Porque vaya, digamos así, la industria cañera, ¿tiene derecho a ocupar el agua? Sí. ¿En qué medida? Ahí viene donde lo dice, bueno, mire, la cuota de ustedes va a ser tanta para preservar la correcta explotación del agua subterránea. Bueno, la industria de agua y de bebidas y de bebidas enlatadas y carbonatadas. Cabal, la cerveza también, a muchos que les gusta la cerveceada. Porque ¿verdad? Hasta donde entiendo, esta industria hoy por hoy inclusive está haciendo su propia explotación de agua. Sí, abren sus propios pozos y ellos ahí se vacunan ellos solos. Nadie los controla. Pero el asunto es que es agua, ellos donde dicen, no, pero es que es un pozo en mi propiedad, sí, pero resulta ser que la veta de agua que encontraron también alimenta a una comunidad. O sea, no es exclusividad de ellos, pasa por ahí y ellos sacan de ahí, ¿de acuerdo? Pero en el aforo, cuando se afora un pozo, te establece la producción por minuto de ese pozo. Si tú lo sobrecargas, hay alguien que va a dejar de recibir agua. Sí. Y generalmente es la comunidad la que deja de recibir. Entonces, ¿qué se dice aquí? Miren, racionalicemos esto. No sobreexplotemos los pozos. Porque ahorita tengo un manantial muy bueno, pero después voy a estar en sequía. Te voy a poner un ejemplo. La Coca-Cola, por años estuvo en Soyapango, ahí donde está ahora, ¿cómo se llama? Este centro comercial, el Mundo, ¿cómo se llama? Ahí frente a la terminal del Citrams en Soyapango. ¿Tú te acuerdas? Sí. Ahí estuvo la Coca-Cola por añales, por el centro comercial Plaza Mundo. Cabal, donde está Plaza Mundo, ahí estuvo. Sí. ¿De acuerdo? El centro comercial, es decir, la Coca-Cola por año. El centro de producción. Sí, y después se fue.
Y bueno, y uno dice, ¿por qué? Ah, porque los pozos de agua de los cuales ellos se abastecían de ahí se redujeron sensiblemente. ¿Quién se los redujo? Ellos, porque no los controlaban. Ahora se han ido a poner allá por Nejapa, en donde tienen otro pozo de su, ¿cómo se llama?, de su propia explotación, y cuando uno va a ver la factura que le pasan, es ridículo en cuanto a la producción que ellos tienen. O sea, me vas a decir, no pagan lo que deben en relación a la explotación que correcto, hacen. ¿Tienen derecho al agua? Sí, hombre, pero en justa medida, sin dañar el futuro de esa veta de agua. Sí. Eso es lo que... Regulaciones son las que hacen falta. Correcto. Ahora vaya, fíjese que cuando se habla de agua y escuchan, por ejemplo, al Partido Arena, piensan de que lo que se busca es privatizar, ¿verdad? El agua, para decir la distribución, ya está privatizada. Aquí es un negocio, sí, vender el agua embotellada, vaya. Pero bueno, ¿por qué hay tanto temor en la conformación de este ente rector y que esto pudiera ser la llave o la ventanita para poder privatizar más, digamos, el tema del agua? Porque si hoy se hace de esta manera, imagínate hoy que después con un ente regulador que te va a decir, vaya, mire, para comercio yo me voy a regular tanto y me doy la cucharada más grande. Para la comunidad, tanto, la cucharada más pequeña. ¿De acuerdo? Y garantizo desde la ley, desde un órgano rector, mi cuota. Si ahora se está haciendo así y hay problemas, imagínate ya con el poder de valga la redundancia, de decidir sobre lo que le va a corresponder a él. Eso se llama privatizar el agua. Es que uno no puede, a veces le dice, es que ¿cómo vas a privatizar un río? No, es que uno no va a privatizar el río, ni la veta de agua. Lo que va uno a privatizar es el tema de la distribución y la cuota que corresponde. Y nosotros estamos empeñados en que eso no suceda. Que sea a las comunidades donde se les dé la mayor cantidad de agua, porque no estamos hablando de una persona, como es una empresa, ¿de acuerdo? En una empresa es un sujeto, ¿de acuerdo? En la comunidad son varios sujetos. Entonces, ¿por quién tengo que velar yo? Por la comunidad, sí, por el buen uso. Pero eso también no va a quedar a la libre de la comunidad. Mire, vaya y ponga la manguera porque le garantizan a usted una cuota grande de agua, vaya y ponga la manguera y déjela ahí, váyase a hablar con el vecino, vaya a ver tal cosa y mientras tanto la manguera ahí inundando el jardín. No, se trata de un uso responsable del medio llamado agua, bueno, para que nos dure. Entonces, claro estamos de que la conformación o esta nueva ley de aguas y la conformación de este ente rector no va a permitir que tengamos mejor calidad de agua en nuestros hogares, ¿verdad? Porque ¿cómo? Ese es otro tema, son otros 5 pesos. No, pero está metido dentro de la ley también. La facultad. Pero anda como empresa estatal distribuidora. Sí, pero va a estar supeditada a este ente rector. Este ente rector va a tener que ejercer políticas de control sobre... Y va a poder intervenir. Claro, sobre el tratamiento al agua. Por ejemplo, en esta crisis que hubo, ¿qué papel jugaría el ente rector, por ejemplo? Primero decirle, bueno, mire señores, te voy a dar un dato. Fíjate que yo ayer fui preguntando sobre esto, fui a otra entrevista y dije, me van a preguntar sobre esto y tengo que ir preparado. ¿Qué pasó ahí? Y me dijeron, mire, el fenómeno de las algas es un fenómeno, si no anual, bianual o cada 3 años que se produce en el río Lempa, como la marea roja, como el agua de Coatepeque que cambia de color. Son fenómenos que se dan cada cierto tiempo y que uno tiene que prever que se van a presentar. ¿De acuerdo? 1. 2, me dijo, el problema no está en la cantidad de las algas, porque tenían que haberlo previsto, sino en el tratamiento potabilizador al agua. Porque no solo estaba el tema del olor, el sabor y todo, sino los animalitos y los videos que salieron con los animalitos que empezaron a salir de los chorros. No sé si tuviste ese video, ¿verdad? Que ya no era un gusanito así, sino que era más o menos de este tamaño. ¿Cómo es que eso va a salir en el agua? ¿Qué ha pasado entonces? Que aparte de todo se han centrado hoy, después de muchas excusas,
en las algas. Sí, pero el tema no solo está ahí. El tema está en la calidad, en el manejo de la planta potabilizadora. ¿Qué no hicieron? ¿Qué procesos dejaron de cumplir para que sucediera que se filtrara todo eso y fuera en bruto hacia los hogares salvadoreños? Sí. Entonces, este ente rector es algo así como la superintendencia del sistema financiero, Ajá. que le dice, mire señores, las normas de funcionamiento son estas. Entonces este ente es el primero que reaccionaría y decir, a ver, no me dé la explicación de las algas porque ese es un fenómeno recurrente, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo usted sabiendo que ese es un fenómeno recurrente? Sí, estaba preparado para Si eso. estaba preparado, Bueno, ¿y cómo está? aparentemente no, porque si lo combatieron con sulfato de cobre y no tenían el sulfato de cobre porque tuvo que venir, entonces... No, y no solo eso, mira, ¿tú sabes lo que es el sulfato de cobre? El sulfato de cobre mal ocupado te puede provocar una crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque esa es la base para muchos herbicidas, para muchos plaguicidas en la agricultura. Pero dijo el presidente en conferencia que solo le estaban colocando una parte vaya, por decirlo, el 25% del 100% que le pueden poner. Correcto, y está bien, pero al mismo tiempo te dice, pero mire, yo no puedo garantizar que esa agua sea potable. Momento. Dice uno. O apta para el consumo. Sí, uno dice, momento, ¿y entonces en qué estamos? Están combatiendo las algas, está bien, dicen que solo el 25% tolerable, está bien, dice uno. Sí, con el sulfato de cobre, Sí. una cuarta parte de la porción que tienen posibilidades de ponerle al agua o que es apto para poder ponerla, potabilizarla y que no tendría problemas en la salud de los seres humanos. Está bien, dice esto, está bien. Digamos que lo hacen, está bien. Pero ¿por qué acto seguido me dice, pero no es apta para el consumo humano? Entonces aquí hay un problema de procesamiento del agua en la planta porque decían que las potabilizadora. tuberías son demasiado viejas y ya están desprendiendo óxido. No, esas son excusas. Esas son excusas. Nosotros mantuvimos el sistema. Que tuvimos nuestros zipizapes en algunos momentos, sí es cierto, pero nunca tuvimos una crisis como esa. Tampoco, no, ese ya es esconder el bulto. ¿Qué es el bulto? Que los que están dirigiendo el sistema de ANDA son ineficaces. Ese presidente que está ahí no sirve, y perdón que lo diga así, porque de él es la responsabilidad directa de supervisar el buen funcionamiento de la principal fuente de abastecimiento de agua del norte de San Salvador, que se llama Planta Potabilizadora de Las Pavas. Él tenía que haber estado vigilante sobre el plan de control de la calidad del agua que se sirve. Además, es un técnico que viene de ahí. Si una de las cosas que dijeron, no, miren, vamos a ponerlo a él porque garantiza, él viene de ahí, y resulta hoy que el técnico no, hasta te dice que el agua es buena para adelgazar. Jesús, María José, no hombre, perdón que vaya a decir esto. No, pero lo regañó el presidente. Sí, el pero presidente después les dijo de que no podían estar diciendo una cosa que realmente no. Sí, pero no. Después de 3 semanas, Nathan. No. También a la ministra de Salud, ¿verdad? Por decir que el agua era apta para el consumo humano, pero que había que hervirla. Porque el presidente dejó pasar 3 semanas. Vaya, y pregunto entonces, ¿el ente rector va a garantizar que este tipo de crisis se resuelvan en menor tiempo o que no lleguemos a esa crisis? Que no lleguemos a ese. ¿Usted está seguro de eso? Es que ese es el otro de los Ese centros de es la el ley. rol. Sí, si no solamente ver la cuota del agua, sino ver que funcione y que todo funcione bien y se haga bien. Con lo que hace el sistema financiero, la superintendencia del sistema financiero en el control de los bancos. Ojalá que lo haga. Ojalá. Que lo haga en la misma forma, porque por ahí hay algunos que se le escapan a la financiera. Vámonos a la pausa, ya regresamos.